31 minutos, 22:04, y el tema económico sigue estando en la escena y en la tapa de todos los matutinos de hoy. Claro, debutó el dólar soja, el nuevo lanzamiento, digamos, para los exportadores, tanto de soja como de economías regionales. Y bueno, también en términos de ganancias, y vamos a hablar un poco de economía y si eso puede tener resultado. Para eso vamos a hablar con un amigo, con Juan Valerdi, economista, docente de la Universidad de La Plata. Amigo, hemos compartido alguna que otra cerveza alguna vez cuando incursionábamos los medios de comunicación juntos. Juan, ¿cómo estás? Juan Enrique y Facundo San Martino te saludan. ¿Qué contás, Juan, querido? Es un gran placer hablar nuevamente con vos, Juan Enrique, y con tu amigo Facundo, tu coequiper ahí. La verdad que es un placer este reencuentro. Sí, yo te sigo, ¿sabés qué? Yo sigo todos tus posteos y tus incursiones en radio, te escucho, comparto casi todo, comparto muchísimo. Lamentablemente, si te hubieran hecho caso, estaríamos en otra situación en este momento. ¿Cómo ves la situación ahora, Juan? La veo extremadamente complicada, como vine advirtiendo las veces que nos hemos visto en televisión en los primeros años de este gobierno. Ahora por cuestiones familiares no puedo ir a la capital y a la televisión, pero el problema ahora no es solamente la economía, sino las señales políticas, que siempre es lo que define la economía, con caras a las elecciones. ¿Por qué? Porque si el Frente de Todos y este gobierno que está encabezando Alberto Fernández no da señales contundentes de que desde el punto de vista político va a tomar medidas que van a cambiar la economía cotidiana de la gente, y no estoy diciendo que lo solucione, digo que dé señales de medidas diferentes de lo que ha tomado en estos 3 años, entonces lamentablemente hay muchas posibilidades de que Juntos por el Cambio ganen las elecciones, y eso sería muy, pero muy malo en términos sociales, políticos, y ni hablar de económicos para la Argentina, ¿no? Sí, Juan, vos decís, claro, que la derecha vuelva al gobierno, pero pueden pasar peores cosas aún, ¿no? Puede ganar el peluca también, Ojo que podía darse, si fue Trump presidente de Estados Unidos, Bolsonaro de Brasil. ¿Vos pensás que eso puede llegar a darse o podemos tener la suerte de que no? Mira, yo desde el punto de vista de lo excéntrico uno puede comparar a Milei con Trump, pero no lo puede comparar definitivamente con un Bolsonaro ni con un Trump desde el punto de vista de lo que hay detrás. Milei es un producto de marketing armado para concentrar el voto más extremo de la derecha, financiado por ONGs internacionales y por algunos grupos económicos locales de la Argentina, claro, que mejor no decir cuáles son, porque si no te cierran las puertas de algunos medios, pero no tiene equipo. O sea, el problema de Milei es que si llega a ser presidente, el problema más grande va a ser de Milei, porque no tiene equipo y es muy difícil armar un gobierno si no tenés ningún equipo. De Sí, claro, hecho, aparte... vos ten en cuenta que Alberto Fernández no ha echado a un montón de funcionarios macristas para no negociar con quién reemplazarlos con el kirchnerismo y con el masismo. Entonces, digo, fíjate el problema que le está causando a Alberto y a todos los argentinos el haber dejado más de 300, 400, 500 funcionarios en niveles intermedios junto por el cambio que tiran para atrás. Todas las medidas tiran para atrás, ¿no? ¿Por qué pensás que pasó eso? Eso lo hemos hablado ya. ¿Por qué pensás que hay funcionarios amarillos que se quedaron en el gobierno y, como bien decís vos, en las zonas en zonas medias, ¿no? Donde los expedientes se tienen que mover, a veces quedan cajoneados? ¿Por qué pensás que pasó eso? Como te decía recién, yo creo que Alberto Fernández, que es el dueño de la lapicera y de los decretos que nombran y rajan gente, no quiere negociar con el kirchnerismo y con el masismo la cobertura de esos cargos, por miedo a perder poder dentro de lo que es el Frente de Todos en el equilibrio bastante precario que hemos visto que ha tenido estos 3 años y pico. Entonces, con tal de no hacer esas negociaciones y de no ceder poder, lo mantiene en manos de alguien que boicotea su gobierno y el proyecto de país que eventualmente podría definirse en la Argentina y que no sea el de un país agroexportador para un par de millones, que es el macrismo, ¿no? Ahora Juan, viendo cómo está, ¿no? la situación económica, viendo los resultados que vos, creo, como yo, vemos que la inflación no va a ceder. A lo sumo podemos ver que se tranquilice un poco en mayo, por ahí un poco en junio, pero no está seguro ese tema. Faltan dólares.
¿Cómo ves el escenario del Frente de Todos? ¿Ves algún candidato? ¿Ves una lista de unidad? ¿Qué ves? Mira, en realidad lo que hablábamos al principio, lo que va a definir si algún candidato del Frente de Todos, puesto por Cristina, definido por las PASO o como sea, tiene alguna posibilidad de ganar, no es solamente el nombre propio que pongan, sino las medidas que ocurran o las señales de medidas que ocurran de acá a las PASO. Y para eso tiene que haber medidas contundentes que, aunque no resuelvan la cuestión de la inflación de acá a las PASO, cosa que veo bastante difícil, demuestren que efectivamente se va a luchar con medidas que vayan al fondo de la cuestión y no sigan siendo el modelo Franela, ese modelo Franela que tanto le gustaba a Guzmán y a Culfas y que no ha cambiado. Entonces, y que obviamente le gusta también a Alberto Fernández. Entonces digo, Einstein decía que aplicar la misma receta y esperar resultados distintos es una señal de estupidez. Entonces, hace 3 años y pico que estamos aplicando el pedido de solidaridad, el pacto de caballero, las listas de precios máximos para la punta de la góndola que no sirven para nada además, y no se va al choque ni siquiera con los grupos económicos más abusivos, alevosos. Si no haces eso, y vos que sos asesor de pymes, sabés que esto lo están sufriendo no solo la gente, sino también las pymes, porque hay muchas empresas muy grandes que le están acogotando a la gente, pero también a las pymes, ni hablar de las tasas de interés que pone Miguel Pérez en el Banco Central y demás. Entonces es muy difícil que cambie la inflación mágicamente de acá a junio o a agosto para las PASO, ¿no? Estamos hablando con Juan Valerdi, un amigo economista, docente universitario de la Universidad de La Plata, amigazo ante todo, fue funcionario, fuiste asesor de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pom, por allá cuando en 2011 se puso, digamos, el primer cepo de esta era del siglo XXI, ¿no? ¿Vos estabas en el banco en ese momento que se puso el primer cepo? No es que cuando se puso el primer cepo, Mercedes no estaba todavía en el Banco Central, estaba en el Banco Nación, yo estaba con ella en el Banco Nación, y después, digamos, nos tocó administrarlo con todos los conflictos. ¿Quién puso el cepo ese? ¿Quién fue el presidente del Banco Central? Pues yo pensé que había sido Mercedes Marcó del Pom. No recuerdo quién era el presidente del Banco Central antes de Mercedes. Claro, Mercedes asume con el 54%. No me acuerdo si quedó alguien entre Redrado y Mercedes, eso es lo que no recuerdo, pero porque vos fíjate que pasan tantas cosas, claro, contar de la pandemia y demás, que en realidad para nosotros ahora, 2011, 2012, 2013, para mí es prehistoria. Que no quiere decir que piense que es una historia que hay que dejar 10 atrás. años, escuchame, Juan, pasaron 12 años, imagínate un pibe que tiene 25 y no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Bueno, yo tengo alumnos en la facultad, en macroeconomía, que tienen 20 años, claro, y no les puedo hablar de la convertibilidad, no les puedo hablar del menemismo, no les puedo hablar de las privatizaciones, no les puedo hablar de inflación menor al 5%, que es lo que teníamos, y no la estoy extrañando, por cierto. Lo que estoy tratando de contarles es el verso que les vende Milei, el verso que les vende con la dolarización, con la convertibilidad, y todo es extrañar una Argentina que no existió, o que existió, luminosa, como principio del siglo XX, pero para un par de cientos de miles o un par de millones. Pero los otros la miraban todas de lejos, ¿entendés? Con la ñata contra el vidrio. Sabés que vos hablás de la dolarización y hablamos de la restricción, de la falta de dólares, que creo que comenzó ahí en el momento que se puso el cepo en 2011. Y uno piensa, claro, se terminaron los dólares o empezó a haber problema con los dólares en 2011, ¿por qué? Y porque Argentina hasta ese momento había crecido el empleo privado, la actividad económica, el PBI casi se ve más que duplicado. Claro, los dólares, un gobierno progresista los pone en el pueblo, ¿no? Después cuando viene un gobierno macrista, los dólares se los lleva afuera. Esa es la gran diferencia que los jóvenes deberían por lo menos llevarse en 10 minutos, digo yo, ¿no? El progresismo los pone en el pueblo, la derecha se los lleva a las cuevas, a las guaridas, como bien le decís vos. Ahora, ¿sabés que yo quería... Pero espera, antes de que sigas, es importante esto que vos dijiste, porque muchos economistas, no solo de derecha, sino también progresistas, de izquierda y demás, hablan de la famosa restricción externa de la Argentina y dicen que bueno, que claro, cuando sube el consumo hay muchas cosas importadas, el turismo, la inversión en equipamiento extranjero y demás, y ahí viene la restricción externa. Y se olvidan de la fuga de capitales, se olvidan, quiere decir, se hacen los boludos para hablar en académico, ¿no? Claro. Y esto te estoy diciendo tipos muy importantes. Y eso normalmente saca 20.000 palos por año, que eso te genera el agujero, y por eso algunos miles de argentinos tienen entre 450 y 500 mil millones de dólares en el exterior, lo cual implica que tienen casi el doble de nuestra deuda externa, o sea que en realidad el mundo nos debe, pero como tenemos una minoría
y Paya acá, que lo que hace es permanentemente drenar esos dólares, no importa qué hagas vos con la macroeconomía, si tenés a esos tipos desangrándote, lo demás es accidente, ¿entendés? Y sabés que está bien lo que vos decís, porque yo no fui muy claro ahí, ¿no? Que cuando hay un gobierno progresista que pone los dólares en el pueblo, esos tipos están todavía y siguen sacándola de alguna forma, pero cuando son gobiernos se la llevan todas. Es así de simple. No solamente están, sino que además están muy cómodos con este Banco Central. Claro. O sea, este Banco Central, no está, ¿vos viste a alguien que le hayan hecho una penal cambiaria por no traer los dólares de la exportación? Yo no lo vi. ¿Y sabés por qué? Porque en el segundo mandato de Cristina se armó un equipo de gente joven, de 40, 50, que yo estaba en el mismo piso trabajando que ellos, y controlaban que los exportadores trajeran los dólares. Se pasaban 5 días, les iniciaban el expediente de penal cambiaria y los flacos cortaban clavos con alguna parte del cuerpo del cagazo que se les agarraba. Ahora, el macrismo desmanteló eso y Pese jamás lo reincorporó, jamás lo reconstruyó. Entonces, ¿quién trae dólares de los exportadores? El que se le canta cuando se le canta y al valor que se le canta, que es lo que mencionaste vos al inicio, que es el famoso dólar soja, el dólar regional o el dólar devaluado, que esa es la realidad, ¿no? Sí, además te escuché ahí hablar un poquito de lo que ellos quieren vender, que es la dolarización, que en definitiva lo que quieren es llevarse la riqueza de la República Argentina imponiendo la dolarización. Y ayer muy suelto de cuerpo, un liber chanta de esto, ¿viste? Un liber chanta de esto decía en el canal, en C5N, le preguntaron por eso, ¿viste? Y él decía... viste, en aquel momento Llorente le decía, bueno, pero vos le vas a pagar al trabajador que cobra 50.000 pesos, le vas a pagar 50.000 dólares si dolarizás o lo vas a devaluar, le vas a pagar 5 dólares. No, viste, era ambiguo, no definía. No, solamente se necesitan 15.000 millones y dolarizamos la economía. No quería decir que lo iban a cagar a los trabajadores. Te tiro tres cositas cortitas. Sí, eso, quiero escucharte a vos. Para que entienda la gente de qué estamos hablando. Primero, la dolarización, si se hace, no se va a hacer con el dólar a 200, 300, 400 pesos. Van a agarrar todo y lo van a convertir, por ejemplo, a 1.000 pesos un dólar. Un ejemplo que no estoy diciendo descabellado, ¿eh? Más o sea, ganás 50.000 pesos, vas a ganar 50 dólares. Así es simple. Dale. Segundo tema. Y a pesar de que ya estamos en el fondo del pozo con los sueldos en dólares en la Argentina, después de haber estado arriba de todo antes de que ganara el Macri. Segundo tema. Efectivamente la dolarización destruye la inflación, es así, es verdad. Pero ¿cómo? Congelando los precios relativos y entre otros cuánto valen las cosas en relación con los salarios, en relación con las jubilaciones, con los planes sociales y demás, lo congelás. O sea, y lo congelás a 1.000 a 1. O sea, quedamos todos cola para el norte. Tercer tema, la distribución del ingreso, es decir, el reparto de la torta. Disculpame, te interrumpo una parte acá. O sea que si vos dolarizás con un dólar a 1.000, para hacer eso y transformar los salarios, que es la mitad de la economía, bueno, 43%, necesitas, para que decir los salarios, decirle le voy a pagar en dólares, necesitas 100.000 millones de dólares, porque si no, el trabajador a 1.000, haciéndolo a 1.000, necesitas 100.000 millones de dólares, porque el trabajador va a querer comprar en dólares. O sea, haciéndolo así y todo, necesitas 100.000 millones de dólares en un año, ¿no? Lo que pasa es que ahí vos lo que estás teniendo en cuenta es la totalidad de lo que reciben los trabajadores, que claro, en realidad es 35%, claro, no 43%, ese 43% lo extrañamos, digamos, claro, hace mucho que desapareció, claro, pero ten en cuenta que lo primero que tenés que hacer es destruir una parte muy importante de la economía informal y subterránea y demás, que le da sustento hoy a mucha gente. Porque si vos dolarizás, no vas a tener billetito verde para repartir a claro, los, o sea que antes de dolarizar, lo que va a hacer Milei, o probablemente también Larreta, o Pato Bullrich, es hacer un corralito. ¿O vos te crees que van a decir, vamos a dolarizar mañana, llévense si quieren los pesos, los dólares? No, olvídate. Antes de que alguien se despierte, ya le están haciendo un corralito y le cambian 1.000 pesos por un dólar a cada uno. Patricia Bullrich lo dijo encima, ella lo dijo eso. Obviamente, pero claro, lo más loco es que la gente que vote a Milei y a Pato Bullrich, excepto que sean ricos, te están suicidando, especialmente la clase media, porque si nos fijamos realmente qué pasó con el macrismo, al que más hizo pelotas a la clase media, y al que le sobra el modelo de país que vende Macri, Milei, Bullrich, lo que le sobra no son los pobres, le sobra a la clase media, esa que es la que más tiene para perder. Si esa gente vota a Milei y estos, te está suicidando económicamente. Pero el tercer tema es el reparto famoso de la torta. Si vos dolarizás, queda congelado. Y eso es lo que caracterizaba a la Argentina por ser distinta de una parte importante de Latinoamérica.
a veces estábamos 50-50, casi como cuando terminó el segundo mandato de Cristina, y a veces de repente estamos 1/3, 2/3 en favor del capital. Y eso, en realidad, puede pasar en un país como la Argentina, porque en otro país ese cambio abrupto que pasó durante 2 años de macrismo, que te genera una revolución social que explota todo, como en Francia ahora multiplicado por 10. Pero en la Argentina pasa porque todavía está en discusión cómo se reparte la torta. Porque todavía los sindicatos no tienen solo gordos pesados de la CGT que están haciendo su negocio. Tiene sindicalistas que valen la pena, hay movimientos sociales que valen la pena, y hay pymes que quieren que la Argentina se desarrolle y no mandar la guita afuera.